¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. 10 minutos de análisis, por supuesto, invitándolos a ver las entrevistas que han dado para este canal. Vanessa Romero, Federico Anaya, Eduardo Andrade, quienes nos han explicado los pormenores relacionados con la reforma judicial, la necesidad de la misma, los pros y contras de lo que fue planteado por el presidente de la República y modificado por la Cámara de Diputados. Lo que sigue, por supuesto, porque no solamente con esta reforma se va a garantizar una justicia expedita ni una mejora sustancial en la impartición de la misma, porque tiene que ir de la mano con una reforma a la Procuración, por supuesto, de Justicia, que involucra a las fiscalías, a los fiscales, a los MPs y demás actores en en toda esta trama. En torno al paro, los tres expertos han coincidido. Es un paro ilegal. Es un paro que no se justifica en ningún sentido, ya que incluso existe un transitorio que deja muy en claro que los derechos de los trabajadores no serán afectados. Entonces, es un movimiento político, como ha sido toda la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial, tanto federal como local, que en muchas ocasiones toma decisiones basadas en esos intereses, alejado completamente de la aplicación real de la ley, de la aplicación de la justicia, ni hablar de una justicia social y en donde en muchísimas oportunidades termina beneficiando a grupos de poder. Y por eso es que se necesita una reforma judicial. ¿Por qué les duele tanto, les molesta tanto el voto popular? Porque en la práctica se estaría acabando con una forma, con un método que lo único que ha propiciado es que los jueces lleguen precisamente a la Suprema Corte de Justicia, bueno, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia lleguen a ese lugar emanados de intereses políticos empresariales. En el caso de los jueces, en el caso de los magistrados, pasa algo muy, pero muy similar en donde incluso las relaciones familiares juegan también un papel determinante. Pero nada de esto, por supuesto, quiere ser visto y escuchado por el otro lado. Una derecha, unos corifeos, unos medios de comunicación corporativos, quienes se han dedicado a crear una historia en donde el país está en llamas, en donde el país está levantado, en donde no hay calma, en donde las cosas no transitan como deberían de transitar, con comparaciones verdaderamente ofensivas, asegurando que estas protestas, sí, legítimas, porque están en todo su derecho de hacerlas y que deben de ser respetadas por parte de los estudiantes de las diversas facultades de derecho, de algunas universidades, se comparan con las del 68. Incluso uno de los líderes precisamente de este movimiento, caray, llevó a cabo una declaración que a mí, en lo personal, únicamente pues revela la ignorancia que tiene este joven cuando dice tuvieron que pasar 56 años del movimiento del 68 para que los jóvenes salieran a las calles. José Mario de la Garza afirmó que están haciendo un esfuerzo inédito al demandar diálogo ante la reforma judicial. Primero, yo no sé por qué no actuaron antes si lo que querían era diálogo. Hubo varios días, semanas de foros en donde se abrieron a las distintas opiniones, a las distintas opciones, y ninguno de estos jóvenes hizo acto de presencia. ¿Por qué actuar hasta ahora, que ya es inminente? ¿Quién les hizo creer que había posibilidades de que no se convirtiera en realidad? ¿Quién les hizo creer que la mayoría calificada de Morena no se iba a consolidar, como dice la ley? Además, el hecho de que este joven asegure que están viviendo algo similar a lo del 68, pues únicamente muestra sus limitantes, tanto en el conocimiento de lo que fue el movimiento del 68, como una soberbia muy particular al considerar que el grupo al que él pertenece, pues representa numérica e ideológicamente a los jóvenes de nuestro país. Jóvenes que en distintas universidades también se han manifestado a favor de la reforma judicial y que sin embargo han sido desoídos, han sido ignorados por estos mismos medios corporativos de información, quien sí le ha dado vuelo a otro tipo de expresiones. Pero esto va de la mano con este México alterno en el cual viven, con este México paralelo. Por ejemplo, la lideresa. Bueno, estos jóvenes también llegaron, por supuesto, a la Magdalena Mixhuca, donde es la sede alterna, en donde están sesionando los legisladores para aprobar sí o sí la reforma judicial y trataron de dar portazo. Por supuesto que hay elementos de seguridad, tiene que haberlos, pero no ha habido hasta el momento
que estamos compartiendo con ustedes esta grabación, este comentario, ningún acto que pudiera ser reprochable a la autoridad, aun y cuando Rosario Robles afirma que han sido rodeados, que han sido amenazados, que han sido intimidados por por los granaderos, lo que me deja en claro que la intencionalidad política es buscar precisamente el mínimo atisbo que pueda derivar en un acto de agresión. Los jóvenes llegaron a la Magdalena gritando: Ricardo Monreal, nos vas a escuchar, fue lo que señalaron. Mientras que la lideresa de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, que sigue sin explicar en dónde están los daños a sus derechos laborales, pues de entrada por la mañana fue tajante cuando le dijeron: oye, Pati, ya cambiaron de sede, dijo, pues se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no lo van a hacer. No conforme con eso, cuando fue entrevistada por los medios, lanzó una arenga que nos muestra cómo ellos están ensimismados, enfrascados en su terruño, en su zona de confort, en su zona de influencia y no ven más allá de la misma, porque asegura: no creo que le convenga a la licenciada, la doctora Claudia Sheinbaum, iniciar su gestión con un poder judicial en pugna y con un país envuelto en llamas. El país no está en llamas. ¿De qué llamas está hablando esta señora? Cuando no hay ni siquiera una división en torno a esta discusión, cuando no hay una mayoría que apoya precisamente dicha reforma. ¿De qué nos está hablando? Es parte precisamente de este discurso, insisto, que ha sido construido, que ha sido elaborado por estos medios de comunicación, por sus analistas, por sus columnistas, por sus opinadores, quienes de esta forma crean este escenario o crean este, pues este panorama de que el país vive un momento verdaderamente dantesco, apocalíptico, como bien lo define esta señora, en llamas, cuando en realidad el paro del Poder Judicial ha recibido muy poco apoyo popular. Ha recibido apoyo, sí, del círculo cercano, abogados, estudiantes de derecho, pero no hemos visto a ningún sindicato, no hemos visto a ninguna escuela como tal, no hemos visto a ningún movimiento estudiantil como tal ajeno a estos temas que llegue a solidarizarse con sus demandas. ¿Y por qué razón? Bueno, simplemente, bueno, hablando de apoyos para no desviar rápido el tema, comentarles que ya la Suprema Corte de Justicia se sumó al paro precisamente, ¿no? Con el cierre del máximo tribunal del país, el cual, por cierto, fue calificado por el maestro Eduardo Andrade como algo irregular, como algo que no está bien y como algo que incluso podría derivar en cuestiones ilegales y totalmente ilegítimas. Parar un poder que tiene una responsabilidad mayúscula con el país por intereses netamente de unos cuantos. Pero esto no lo ven aquellos que supuestamente quieren defender la ley y lo hacen violentándola. El punto al que tenemos que llegar y que me parece que nos ejemplifique, se los decía en la mañana muy claro: ¿por qué no hay una solidaridad con el Poder Judicial? ¿Por qué no hay un respaldo ciudadano a estas demandas? ¿Por qué estos jóvenes de la Facultad de Derecho de la UNAM, del ITAM y de otras universidades no han recibido ni siquiera el apego de otros compañeros? Es porque siempre viven pagados a sí mismos, se consideran y se creen superiores al resto. Y el ejemplo palpable es lo que pasó hoy en la mañana, cuando decidieron cerrar un puente peatonal que va para la Cámara de Diputados y en donde una persona que tenía que cruzarlo porque tenía que ir a trabajar le dijeron: no, pues está cerrado. Y ni modo, corazón, está cerrado, no puedes pasar. La señora, que era una señora de la tercera, le dice: pues tengo que pasar por ahí porque voy a trabajar. No, no se puede. Ahora sí que al más puro estilo de su trabajo, hágale como pueda. Y de esa manera demuestran que los problemas de la ciudadanía de a pie les vale un pepino. Así de sencillo. Les vale un sorbete, porque bien pudieron dejar pasar a la señora porque iba a ir a trabajar y la respuesta es: pues búsquele por el otro lado o crúcese, ¿no? Casi poniendo en riesgo su vida. Ese es el Poder Judicial. Esos son sus trabajadores. Y por eso es que viven en un mundo totalmente alterno, en un México inventado por sus aliados y que es creído por ellos, porque de otra manera se darían cuenta los solos que están en la defensa de privilegios. Como siempre un gusto, como siempre un placer, ya lo sabe, compartan este video, déjenos su comentario, suscríbanse, por supuesto, y no se los olvide, si hay posibilidad, super chat, super gracias, o bien únanse al canal. Yo les agradezco profundamente siempre su atención y como siempre un gusto, como siempre un placer.